Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los que se arrimaron, también a los que están conectados por streaming. Esta segunda reunión del año, ya con la guerra bastante avanzada. Vamos a hablar un poco de cómo nos va dejando posicionado este escenario. La última vez que nos vimos, hacía pocos días que había empezado la guerra y estábamos con un nivel de incertidumbre alto. Sabíamos que iba a ser un shock inflacionario, pero teníamos bastante incertidumbre sobre cuánto iba a durar, cómo iba a ser el conflicto. Obviamente sigue habiendo bastante incertidumbre sobre qué va a pasar hacia adelante, pero ya hay algo más de claridad sobre cómo se van desenvolviendo las cosas. Y a esta altura tenemos claro que la guerra cambió bastante el escenario internacional del 2026. Se va transformando en un shock duradero, ¿no? No podemos decir que es un shock permanente, pero sí algo que cambia bastante el panorama de inflación de este año, el panorama de tasas, el panorama del dólar y el panorama de crecimiento de la economía internacional. Nicolás va a hablar de cómo cambió justamente el escenario internacional. Y luego yo voy a hablar un poco de cómo queda configurado el escenario para Uruguay, ¿no? Una economía uruguaya que, recordemos, el año pasado sufrió un estancamiento de la actividad, creció poco, menos de lo que todos esperábamos, menos de lo que el gobierno esperaba. Quedó virtualmente estancada hacia el final del año y nos dejó muy poco arrastre para este año. Ahora está mostrando algunos signos de revitalización. Y este año tenemos, ya estamos a pocos días de que el gobierno presente la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que el gobierno adelantó sería con gasto cero o con gasto incremental cero, o sea, sin asignación adicional de gasto. En el medio de eso se cuela también el tema del diálogo social, que fue presentado hace pocos días, que generó también un poco de ruido e incertidumbre por los desafíos fiscales que esto puede suponer, así que vamos a estar hablando de esos temas y también de las novedades que hay en materia de inflación y de política monetaria hacia adelante, ¿está? Así que bueno, le paso la palabra a Nicolás para que haga una puesta a punto del escenario internacional. Bueno, buenos días a todos. A ver, recapitulando un poco lo que comentaba Alfonso, en marzo, 2 semanas después del inicio del conflicto, habíamos tenido nuestra charla en donde comentábamos, obviamente, que el impacto de la guerra había cambiado un poco el escenario internacional, obviamente por el incremento del precio del petróleo, pero también porque veníamos en un contexto de debilidad del dólar, en un contexto que adelantaba recortes en la tasa de interés. También en el medio se metía la discusión o el debate en torno a la nominación de Warsh y cuál iba a ser su visión o qué tan acomodaticia iba a ser la política monetaria a los intereses de Trump. Eso obviamente cambió con el shock del conflicto. Una de las grandes incertidumbres era qué tanto iba a escalar el conflicto y qué tan duradero iba a ser. Probablemente hoy podemos ya descartar los escenarios más extremos, ¿no? Una desescalada muy rápida del conflicto que nos vuelva a poner en niveles, que vuelva a poner el petróleo en niveles de $70 como teníamos en febrero, no parece un escenario probable en el corto plazo. Tampoco tenemos un escenario arriba de la mesa que nos vuelva a llevar el petróleo a los $120, $130 por un periodo prolongado de tiempo. Estamos más bien en un escenario intermedio, adverso obviamente, pero intermedio y quizá un poco más duradero. Algo que quizá para algunos podía ser lo más probable, pero también no nos olvidemos que una de las interrogantes o uno de los hechos que nos hacía un poco dudar de, bueno, qué tanto iba a durar y qué tan persistente iba a ser el conflicto era el hecho de que en octubre en Estados Unidos hay elecciones y
obviamente el incremento en los precios del petróleo no es algo favorable para la popularidad de los gobiernos y en particular en Estados Unidos, en donde los aumentos del petróleo se trasladan prácticamente que en forma instantánea a los precios en el surtidor. Esto obviamente cambió las perspectivas de tasa de interés. Ahora vamos a conversar un poco de eso, pero estamos con niveles de tasa de interés no solo de corto plazo, sino de largo plazo más elevadas que lo que teníamos hace unos meses. Ese es uno de los factores que estamos monitoreando con atención, porque obviamente el resto de las tasas de interés en el mundo se fijan a partir de la tasa en Estados Unidos y es un efecto relevante para la salud fiscal de las economías. Entonces, para anclar un poco dónde estamos parados en materia de escenario en cuanto al petróleo y sus efectos en materia de actividad económica, el promedio, hoy el petróleo está en el eje de los 97, 98 dólares. Tenemos en el gráfico de la izquierda el promedio anual al día de hoy, 90 dólares. No es muy distinto al dato puntual. ¿Por qué lo estamos expresando en estos términos? Porque el FMI hace unas semanas actualizó sus proyecciones de crecimiento económico y dentro de los escenarios trazados, había trazado un escenario base o favorable, entre comillas, que hoy está, como comentaba, hoy no parece probable porque suponía una reversión muy rápida del conflicto, un conflicto de muy poca duración. Hoy estamos más bien en un escenario cercano a lo que es el escenario adverso, quizá no tan adverso en 2026, pero piensen que para lograr que el promedio del año que viene sea de 75 dólares, la reversión tiene que ser muy rápida, o sea que probablemente estamos algo mejor, entre comillas, en comparación con el escenario adverso en 2026, pero algo peor en 2027. Esto obviamente tiene implicancias en materia de crecimiento, no necesariamente las mismas a nivel de todas las economías. Hay países más expuestos, sobre todo los que su matriz energética depende más de los hidrocarburos, del gas y del petróleo, en Europa y en Asia sobre todo. Y en resumen, la perspectiva es de que en 2026 el crecimiento va a estar algo así como medio punto por debajo de lo que se preveía en enero, y en 2027 alguna décima por debajo también. Son tasas de crecimiento, estamos viendo el escenario adverso, son tasas de crecimiento que son más bajas que las previstas, pero también son malas en términos históricos, incluso cuando uno mira los últimos 10 años que fue una década de relativo bajo crecimiento a nivel global. Obviamente, esto viene acompañado de mayores presiones inflacionarias en general y sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? El caso de Estados Unidos es relevante, como vamos a ver ahora, por las perspectivas de tasa de interés, pero también es relevante porque, como comentaba, es un poco lo que nos hacía pensar que, bueno, la escalada del conflicto y la duración del conflicto y la intensidad del conflicto tenía como contrapeso lo que podía ocurrir en materia de popularidad con Trump de cara a las elecciones en octubre. En parte, así como teníamos los taco trades en el año pasado en el marco de la guerra comercial, también tuvimos varios episodios de amenazas y contraamenazas de Trump en cuanto a escalar o no escalar el conflicto. En algunas declaraciones parece no haberle dado mayor relevancia a los efectos en la economía real del incremento del petróleo, pero en cualquier caso lo que es claro es que la inflación en Estados Unidos, en una primera instancia muy incidida por la energía, repuntó, y quizá la fuente de incertidumbre hoy es, bueno, en la medida en que
el conflicto siga, no escalando, pero siga arriba de la mesa, qué tanto puede el incremento puntual de los combustibles trasladarse vía efectos de segunda ronda a otros bienes de la canasta, otros bienes y servicios. Y esto cambió, como comentaba hoy al inicio, las perspectivas en materia de tasa de interés. Que esto tiene un par de lecturas relevantes, ¿no? Por un lado, es claro que en 2026 parece improbable que la Fed vaya a recortar tasas como estaba previsto antes de la guerra. También es verdad que este escenario, que para cualquier banco central es un escenario complejo, ¿no? Porque con presiones de actividad económica relativamente sin ser muy dinámico o muy recesivo, presiones inflacionarias son siempre un dolor de cabeza porque requieren, subir tasas de interés. Acá esto ocurre también en el marco de la nominación de Warsh a la Fed. Hoy ya es el chairman de la Fed, reemplazó a Powell. Y si recuerdan, había cierto escepticismo respecto a cuál iba a ser su postura, qué tan independiente iba a ser de los deseos de Trump de bajar tasas de interés, y probablemente iba a tener que mostrar iba a tener que ser un poco hawkish, un poco halcón en las primeras decisiones para justamente despejar riesgos de dominancia fiscal y de que terminaba actuando o tomando decisiones en base a lo que le convenía o no al Poder Ejecutivo. Este escenario de repunte inflacionario le permite probablemente tener un par de meses, un par de reuniones para, vía guerra, justificar, estoy siendo vigilante de los riesgos fiscales, de los riesgos inflacionarios, y sería raro que reciba presiones, no, hay que bajar la tasa de interés. Incluso los otros miembros que eran más proclives a bajar la tasa de interés antes, probablemente en este escenario de inflación, sean un poco más cautelosos, y eso le da, así como comentábamos en marzo y después Alfonso va a comentar, en Uruguay también solucionó, entre comillas, algunos temas de baja inflación, y de decisiones del Banco Central. Acá en Estados Unidos la guerra también parece haberle quitado algo de presión a Warsh, y obviamente en el corto plazo no se esperan recortes de tasa, y dependiendo de los efectos de segunda ronda, veremos o no un repunte en las tasas de interés durante fines de este año y 2027. Esto obviamente se trasladó a las tasas cortas de interés, ¿no? La tasa de 2 años volvió a subir en los últimos meses, pero también, como les decía, un aspecto que estamos siguiendo con especial atención es lo que viene ocurriendo con las tasas largas. Acá tenemos la tasa de 10 años. Parte de la discusión en Estados Unidos también ha sido por la tasa de 30 años, que es la que está detrás de las hipotecas. La tasa de 10 años subió 3-4 décimas desde febrero, ¿sí? De 4.1, 4.15 a 4.5, ha estado en 4.7 incluso. Parte de esa suba en la tasa de interés a 10 años es por mayores expectativas de inflación, cosa que eventualmente podría corregirse, pero también a la baja, pero también hay algo de ruido que no es puramente inflacionario. O sea, en definitiva, tenemos una tasa real un poco más alta, que parece continuar reflejando los riesgos fiscales de la economía de Estados Unidos en un contexto en donde vía shock petrolero las economías tienden a crecer menos. Entonces, esto, como les decía, es algo a mirar con especial atención, y es algo relevante, como después Alfonso comentará, en Uruguay, para también las finanzas de Uruguay y de los países emergentes en general, porque las tasas de interés altas no suelen ser una buena noticia. Obviamente, no
Estados Unidos no es la excepción en esto. En general, los países avanzados se han movido hacia tasas de interés los mercados están empezando a descontar que en los países avanzados las tasas de interés también van a ir para arriba. Y este contexto obviamente se reflejó también en el tipo de cambio, ¿no? Al principio les comentaba, veníamos de un 2025 de mucha debilidad del dólar por los problemas que ya hemos analizado varias veces, esencialmente la pérdida en el margen de confianza en el dólar y los riesgos en Estados Unidos vinculados a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento, pero después de un 2025 y unos primeros meses de 2026 con un dólar a la baja, el dólar volvió a fortalecerse inicialmente por temas vinculados a flight to quality y a riesgos y a la incertidumbre que este tipo de conflictos genera. Y quizá en las últimas semanas, ya en un escenario más heterogéneo, con países exportadores netos de petróleo fortaleciéndose, por ejemplo, Colombia, Brasil, México, otros países, Uruguay, Perú, Chile, que son importadores netos de petróleo, con sus monedas debilitándose, y también con mucho ruido en el medio, ¿no? Porque en Chile tuvimos elecciones, en Brasil tenemos elecciones en octubre, lo que pasó con el real fue fue un híbrido entre una mejora, un shock positivo de términos de intercambio, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, y ruidos en cuanto a el ciclo electoral en Brasil. Y obviamente, desde nuestra perspectiva, la reversión del dólar corrigió en el margen algunos dolores de cabeza que tenía el Banco Central acá en Uruguay, ¿no? Alguien podría decir, ok, ocurrió por las malas razones, que es que recibimos un shock negativo de términos de intercambio, pero en el margen mejoramos. Acá tenemos una imagen bastante histórica que permite ver que la mejora con Brasil es prácticamente que marginal, pero esos 4, 5, 6 puntos de corrección del tipo de cambio real son, cuando uno mira más el corto plazo, son bastante relevantes y ocurren también por lo que comentaba, por cambios en las perspectivas en cuanto a Brasil. En Argentina, también después de un 2025 complejo por varias cosas, pero entre otras cosas porque en Argentina cada 2 años hay elecciones y tienen estos problemas. Habíamos tenido hacia finales del año pasado un deterioro de la paridad con Argentina. Eso viene corrigiéndose, en parte porque la inflación en Argentina repuntó, ¿sí? Y esto es con un dólar planchado en Argentina, un repunte en la inflación termina encareciendo a Argentina, y en parte también por que las grandes inversiones, hay sectores en Argentina que el gas, la minería, etcétera, que están generando flujos de divisas relevantes, y eso en un escenario de calma y en un escenario en donde este año por lo menos no hay elecciones, ha mejorado y ha vuelto a ubicar el tipo de cambio real bilateral con Argentina en los niveles que tuvimos en la temporada anterior, en la temporada turística anterior. Esto probablemente de cara a finales de este año, inicios del año que viene, pueda motivar una temporada turística un poco mejor que la que cerramos hace unos meses, que fue, como saben, peor a la anterior. Entonces, en definitiva, el escenario externo naturalmente no es favorable. La persistencia del conflicto, aún sin escalar, genera menores tasas de crecimiento a nivel global, una demanda externa debilitada
desde nuestra óptica para lo que es Uruguay. Un aspecto importante y a monitorear, como les comentaba, es los efectos derivados de la postergación de la Fed en cuanto a sus recortes de tasa de interés y cómo ello se ha trasladado en las tasas largas. Es un tema importante de cara a lo que es el financiamiento y a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y un escenario derivado de lo anterior en materia de tipo de cambio que, si bien nosotros seguimos creyendo que una eventual desescalada del conflicto debería liberar un poco de presión en el tipo de cambio, la realidad es que en el corto plazo ha resuelto algunos dolores de cabeza en lo que hace a la baja inflación en Uruguay, ¿sí? Entonces, en este contexto, los dejo con Alfonso, que va a hacer un update de Uruguay. Bueno, gracias Nicolás por la puesta a punto bastante rápida y eficiente, que como ven es un panorama bastante complejo. Lo que queríamos transmitir un poco es que, como decíamos antes, ¿no? La guerra se ha ido transformando en un shock duradero. No sabíamos mucho hace unos meses qué iba a pasar, pero esto se ha ido extendiendo en el tiempo y, como poníamos por ahí, al final la parte bélica del conflicto duró poco, pero las consecuencias económicas se han ido estirando en el tiempo, ¿no? Y hay muchas de estas cosas que nos van a acompañar probablemente durante un tiempo, salvo que el día de mañana, muchas de las cosas que están acá son condicionales a cómo evoluciona el conflicto, ¿no? Si el día de mañana aparece una solución definitiva, muchas de estas cosas podrían cambiar, pero por lo que estamos viendo en cómo evolucionan las conversaciones de paz, todo esto parece que se va a estirar, más que es más probable un escenario donde esto se estire a que haya una solución definitiva, ¿ah? Hablemos un poco entonces de Uruguay, de qué estamos viendo en general con el panorama de actividad y con las perspectivas fiscales para el dólar también y para la situación de inflación, que son todos flancos donde hay novedades. Decía al principio que el año 2025, todos sabemos, no fue un año bueno para la actividad. La economía creció, pero creció menos de lo que esperábamos. Y fue un año donde la economía estuvo virtualmente estancada, ¿no? Acá tenemos un resumen de cómo fue el año. Este es el estimador mensual de actividad económica del Banco Central, pero sintetizado en frecuencia trimestral para mostrarlo en la misma frecuencia que se publica el PBI. La virtud que tiene este indicador que publica el Banco Central es que lo vamos conociendo antes de que se publique el PBI. Y lo que vemos acá un poco, este 1,8 que está marcado, que es lo mismo que creció el PBI, es que el crecimiento del año pasado fue básicamente un efecto comparación de promedios, no fue un crecimiento genuino, básicamente, ¿no? La economía estuvo virtualmente estancada si uno la compara punta a punta. Crecimos 1,8 porque este promedio que está aquí fue simplemente más alto que el promedio del 2024. En 2024 la economía crecía, en 2025 estuvimos virtualmente estancados, pero ese promedio fue más alto que el promedio del año anterior. Eso fue una de las cosas que generó preocupación en general. Y que nos dejaba un panorama relativamente preocupante para el 2026, y por eso en general creo nosotros y buena parte de los colegas veníamos corrigiendo las proyecciones de actividad del 2026 a la baja. Hay una noticia buena en los últimos días, y es que los indicadores que venimos conociendo del primer trimestre son relativamente buenos o mejores a lo esperado. La actividad está mostrando cierto repunte en el primer trimestre. El viernes pasado conocimos los datos al cierre de marzo, veníamos conociendo los datos de enero, después los de febrero, conocimos los de marzo, o sea, ya tenemos el primer trimestre de este estimador mensual del Banco Central, que nos mostró, como ven en la línea celeste, un cierto repunte, o sea, es como que salimos del estancamiento en tendencia. En términos trimestrales desestacionalizados, la actividad creció
1,1 respecto al cuarto trimestre del año pasado, o sea, es como que prendimos los motores de nuevo. No veníamos con efecto arrastre del año pasado porque la economía venía como virtualmente estancada. Y sí es cierto que la sequía que impactó el año pasado nos va a volver a impactar en los registros estadísticos del segundo trimestre, porque es cuando se levanta la cosecha de los cultivos de verano. Y ya sabemos que la zafra de soja no fue buena y probablemente eso nos va a traer un segundo trimestre aquí un poquito más magro de este buen primer trimestre, ¿no? Eso ya lo sabemos y lo tenemos descontado en nuestras proyecciones, pero este primer trimestre con recuperación es mejor de lo que teníamos esperado nosotros. Y también si miramos otros indicadores, digamos, un poco más laterales para ver qué otras cosas están pasando, vemos que también hay otros indicadores que seguramente explican este desempeño del IMAE que van en la misma línea, ¿no? El mercado laboral está mostrando desempeño relativamente bueno. Los cotizantes en BPS son empleos formales. Pasa lo mismo si miramos el resto, el empleo en forma un poco más ampliada en el INE. Están mostrando que se sigue creando empleo, tal vez a menor ritmo que el año pasado, pero se sigue creando empleo. La recaudación bruta de la DGI está mostrando más dinamismo que en la segunda mitad del año pasado, y esto obviamente tiene que ver con el desempeño de la actividad. Esto sobre todo se explica por el desempeño del IVA, y es una buena señal tanto desde el punto de vista de la actividad como desde el punto de vista fiscal. Y la producción de la industria, si excluimos la refinería, también tuvo un buen primer trimestre. Esto en parte se explica por la producción, no solamente, pero en parte por la producción de las plantas de celulosa que habían estado cerradas en algunos de estos trimestres del año pasado por los cierres de mantenimiento, ¿tá? Pero esto en parte es parte de lo que está por detrás de esta recuperación del IMAE, pero que también muestra un panorama de actividad un poco mejor de lo que tuvimos en el segundo semestre del año pasado, sobre todo de los indicadores de recaudación que son buenos, insisto, son mejor de lo que tuvimos en la segunda mitad del año. Esto es importante por la actividad y por el panorama fiscal. Esto no quiere decir necesariamente que haya un despegue de la actividad, pero sí que estamos con señales que la economía está saliendo de ese estancamiento que teníamos durante 2025. Hay otros sectores de la economía que todavía tenemos algunas señales de preocupación, ¿no? Los sectores agroindustriales en particular o la agricultura en particular es un sector, digamos, con luces amarillas porque la guerra le genera un shock negativo, ¿no? Los sectores agrícolas están en un contexto de precios bajos históricos y la guerra le genera un shock de relación insumo-producto negativo, ¿no? Los precios de los combustibles subieron bastante. Los fertilizantes subieron bastantes, en particular los nitrogenados como la urea. Ahora en las últimas semanas, lo ven acá, bajaron porque el aumento brutal de precios no encontró demanda, entonces los precios se regularon un poco, pero básicamente estamos en casos como el trigo, el arroz, el maíz, que no está por acá, pero también pasa lo mismo. Estamos en entorno de precios bajos, insumos caros, y los márgenes empiezan a estrechar, y eso es obviamente una ecuación económica que se va comprimiendo. Algo parecido pasa con la soja, nada más que la soja no es consumidor de urea, pero en general el negocio de la agricultura en Uruguay viene bastante comprimido en los últimos años y la guerra le genera un shock negativo. La gran excepción acá es la ganadería, que está en un entorno de precios excepcional por razones estructurales que se vienen acumulando en Estados Unidos de caída del stock y caída de la producción de carne. Estamos con precios de exportación récord, que estos días, la última semana que tenemos publicada por INACA, alcanzó los $6.400 la tonelada, bastante más alto que los $5.500 que habíamos alcanzado en el 2022, cuando habíamos tenido un pico de precios por una corriente exportadora china en el episodio de la fiebre porcina, ¿no? Hoy ya
este episodio de hoy ya los precios rompieron récord históricos y la ganadería está en un entorno de precios muy favorable. Obviamente genera también inflación a nivel local porque el costo de oportunidad de la carne es exportarla y suben los precios a nivel local. No se traslada tan rápido a la actividad económica porque la elasticidad de la actividad es relativamente baja o lenta, porque el ciclo biológico de la cadena cárnica es más lento que la agricultura. En la agricultura, cuando suben los precios, en la zafra siguiente se empieza a producir. En la ganadería, cuando suben los precios, la maquinaria ganadera es mucho más lenta y lleva varios ciclos aumentar la producción. Hoy tenemos la paradoja de que incluso con estos precios los niveles de faena reaccionan muy lento porque no tenemos la producción primaria que nos permita, o la cantidad de terneros y de novillos y de capacidad de faena que nos permita capitalizar todos estos precios, ¿no? Pero en cualquier caso, la ganadería es como la excepción dentro de los agronegocios, ¿no? El resto de los agronegocios están golpeados por la guerra, ¿no? En este entorno, digamos, de señales relativamente buenas de actividad en el primer trimestre, nosotros corregimos al alza nuestra proyección de actividad. Estábamos proyectando 1% para este año, veníamos corrigiendo a la baja, y como los datos del primer trimestre son relativamente mejores de lo que esperábamos, corregimos a 1,3. O sea, estamos mejor de lo que proyectábamos antes, seguimos estando abajo de lo que proyectábamos hace 6-7 meses, seguimos estando todavía un punto abajo de la proyección oficial que conocemos hoy que había hecho el gobierno en la ley de presupuesto para este año, que era 2,2, ¿no? La programación financiera que hizo el gobierno en la ley de presupuesto para todo el quinquenio consideraba un crecimiento de 2,2 para el 2026. En los últimos días el ministro adelantó algunos lineamientos de la rendición de cuentas, ahora vamos a hablar un poco más. También adelantó que probablemente el gobierno va a corregir a la baja sus proyecciones a 1,6, 1,7. Todavía la oficial es 2,2, pero probablemente se va a corregir a la baja. Es posible que también el gobierno incorpore algunas de estas señales buenas del primer trimestre que estábamos comentando recién, así que la proyección definitiva del gobierno la conoceremos el 30 de junio cuando se presente el proyecto de ley de rendición de cuentas. Pero en principio nuestra proyección para este año la corregimos levemente a 1,3, ¿no? Estamos también en un entorno, algo de esto lo habíamos revisado en marzo, ya cuando comenzó la guerra. Nosotros también corregimos nuestros supuestos de trabajo sobre el dólar, porque obviamente la guerra nos puso un escalón bastante más arriba de lo que veníamos imaginándonos en febrero, ¿no? Y ese entorno, ese escalón de dólar más alto, obviamente es inflacionario, ¿no? Acá hay como dos efectos inflacionarios a nivel local. Ahora vamos a ver un poco más las proyecciones de inflación, pero nosotros ya veníamos trabajando en un escenario donde asumíamos que la inflación tocaba un piso mínimo en marzo y después empezaba a rebotar. Ahora la inflación está rebotando más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos, porque el dólar, este dólar más alto, que hoy lo tenemos en 40, pero que llegó a 40,50, al saltar el dólar genera más presiones inflacionarias en el corto plazo y arriba de esto la guerra nos agrega aumentos de las naftas que obviamente generan también inflación. Esos dos factores son los dos factores inflacionarios, digamos, que la guerra nos pone arriba de la mesa y que nos acelera la convergencia de la inflación. Esto es el escenario que estamos trabajando hoy para nuestras proyecciones de inflación, que obviamente tiene distintas fuentes de riesgo, que por acá las tenemos enumerada. Algunos se sorprenden y nos han dicho estos días, ¿por qué están asumiendo que el dólar baja un poco a fin de año? Bueno, nosotros estamos asumiendo que el conflicto desescala un poco, de alguna forma la tensión que hay atrás del conflicto desescala, y que de hecho es lo que estábamos viendo, lo que estaba comentando Nicolás hace un ratito, ¿no? Muchas de las monedas de la región se están apreciando y de alguna forma eso es una fuente, digamos, de presión bajista sobre el tipo de cambio, que no la hemos visto con
con mucha fuerza estos días, pero de alguna forma es una presión a la baja. Y por otro lado, como vamos a ver ahora, nosotros estamos asumiendo que el Banco Central va a subir la TPM en algunas de las próximas reuniones por la evolución que va a tener la inflación acá en Uruguay. Esas dos cosas juntas, creemos, deberían tirar un poco el dólar a la baja en la segunda mitad del año. No mucho, como ven acá, pero esa es nuestra presunción y ese es el supuesto que está detrás de nuestras proyecciones de inflación. Si le ponemos un dólar más alto a nuestras proyecciones de inflación, la inflación es más alta todavía y se nos escapa un poco de la meta. Esto es lo que ha pasado con la inflación en los últimos meses. Como ven acá en el gráfico, este mínimo que está por acá es el 2,94. Es muy grande el puntero para marcar el puntito, pero donde toca la banda de abajo es el 2,94 de marzo. La inflación tocó el mínimo en marzo. Y incluso antes de la guerra, la forma que tiene la inflación ahí es más o menos, todos las teníamos previstas, digamos, no es que nosotros, nuestros colegas y el Banco Central, todos proyectábamos una inflación que hacía más o menos así, por un tema de efecto base, como ponemos acá, porque el año pasado, en el segundo trimestre, tuvimos inflación muy, muy baja, porque el dólar venía cayendo muy fuerte y la inflación promedio del segundo trimestre la inflación promedio mensual fue 0,11 más o menos, ¿no? Entonces, si uno saca del registro 12 meses de inflación muy, muy baja y le pone meses normales, la inflación interanual empieza a subir. Todos sabíamos que más o menos de marzo para adelante la inflación iba a empezar a subir. La cuestión era a qué velocidad subía. Lo que nos pasó después de la guerra es que le agregamos un dólar que saltó y le agregamos nafta, ¿no? Entonces, esa suba de la inflación está siendo más rápida de lo que nosotros pensábamos antes de la guerra. Eso es simplemente lo que está pasando. O sea, la inflación está convergiendo a la meta, pero mucho más rápido de lo que pensábamos antes de la guerra, porque la guerra nos metió dos shocks, el dólar y las naftas, ¿no? Entonces, esto es lo que son nuestras proyecciones hoy actualizadas después de la guerra. No solamente la inflación converge, sino que en algunos meses se nos va por arriba de la meta. No es grave en un contexto donde las expectativas están ancladas y donde el Banco Central ha recobrado credibilidad sobre cómo está gestionando la inflación, pero como ven por aquí, no lo ven porque el puntero es grande, en el primer trimestre del año que viene la inflación se nos va a 5 y por arriba del 5, ¿no? En forma transitoria, y nuestra proyección después converge básicamente al 4,5, ¿no? La noticia buena, pero todo esto es condicional a la volatilidad que está teniendo la guerra también, es que de acuerdo al seguimiento que estamos haciendo hoy de los futuros de los precios de la gasolina en el Golfo de México, es que es posible que en el segundo semestre del año tengamos alguna rebaja de naftas, ¿ah? Veremos a ver un poco qué pasa estos días con el conflicto y con los precios de las naftas, pero piensen que en los últimos aumentos de nafta estábamos con precios de las gasolinas que eran como consistentes con petróleos que estaba por encima de los $100, y estos días el petróleo ya está empezando a darse vuelta, y lo mismo está pasando con los precios de las gasolinas. Entonces, los precios de las gasolinas de referencia en el Golfo de México, ¿no? Entonces, en la medida que esto continúe pasando y en la medida que los precios de PPI están relativamente arbitrados, a partir del segundo semestre podrían habilitarse rebajas de las naftas. Esto lo tenemos incorporado en estas proyecciones, alguna rebaja de naftas del orden del 7%, alguna en julio, alguna más adelante, y gasoil relativamente estable en la segunda mitad del año, porque por paramétrica tenemos alguna suba y alguna rebaja, o sea que no hay mucho más presión inflacionaria del lado de los combustibles, de hecho hay alguna rebaja. Sí tenemos, por ejemplo, presión del lado de la carne por estos precios muy altos que estábamos viendo, ¿no? Pero el punto al final es que la inflación está convergiendo a la meta después de este mínimo histórico de marzo, y está convergiendo más rápido de lo que esperábamos, y va a estar convergiendo por arriba de la meta, incluso pasándose de la meta en el primer trimestre del año que viene. No es tampoco obvio ni cantado, ni es un escenario libre de riesgos, ¿no? Y esto es parte de lo que el Banco Central ha estado como evaluando en sus últimas minutas y en sus comunicados, ¿no? El Banco Central no ha sido muy claro en sus comunicados del Copom sobre
qué va a hacer. O sea, no ha sido muy claro en lo que en política monetaria se conoce como el forward guidance. A veces el Banco Central dice con claridad vamos para allá o vamos para allá. Y en los últimos comunicados ha dejado las puertas un poco más abiertas, justamente porque hay como bastante incertidumbre sobre hacia dónde va a evolucionar la guerra. Es bastante claro desde el punto de vista de la incertidumbre para la política monetaria que si el conflicto escala y sigue habiendo presión sobre los combustibles y sobre el dólar, la inflación va a subir rápido y el Banco Central probablemente tiene que subir tasas rápido. Y si el conflicto se diluye y los precios del petróleo bajan muy rápido y el dólar se da vuelta a la baja muy rápido, no hay por qué subir tasas porque la inflación va a enfriarse de alguna forma, ¿no? Entonces, el Banco Central en las últimas reuniones del Copom ha venido como dejando las puertas abiertas, incluso en el informe de política monetaria marcó escenarios de riesgo con tasas que pueden subir o que pueden bajar. En el último Copom, en las minutas del Copom, dejó claro que en realidad el giro del balance de riesgos viene siendo alcista. Obviamente, en este escenario que mostrábamos recién, las presiones inflacionarias vienen para arriba y nosotros por eso, incluso ya desde hace 3 meses, venimos pensando que esta tasa de política monetaria en 5,75 que el Banco Central recortó en marzo, es una especie de tasa de emergencia. El Banco Central recortó muy rápido las tasas en diciembre, después en enero, en Copom extraordinario y después en marzo. Es una tasa de emergencia que el Banco Central recortó para ponerle un piso a la inflación, para tratar de que la inflación no se vaya por debajo del rango de tolerancia. Y habiendo dejado atrás ese riesgo, una vez que pasamos marzo y que la inflación se fue tocó mínimo y empezó a rebotar, ya no tiene más razón de ser mantener la TPM en 5,75 y ahora con la inflación rebotando y yéndose para arriba, nosotros estamos esperando que el Banco Central suba las tasas. No está apurado el Banco Central porque tiene las expectativas muy ancladas. Si uno mira las expectativas de inflación de las últimas encuestas, la mediana de inflación a 24 meses está anclada en 4,5. La mediana de inflación a 12 meses está subiendo porque obviamente el mercado está incorporando el dólar más alto y los aumentos de naftas. Pero a 24 meses, que es el horizonte relevante de política monetaria, el mercado piensa que el Banco Central va a seguir metiendo la inflación en 4,5. Y eso es lo que hace que el Banco Central no esté apurado por subir las tasas. Pero nosotros creemos que probablemente a medida que la inflación empiece a caminar, se acerca al 4,5, cosa que va a pasar en junio, y supere el 4,5, cosa que va a pasar en el segundo semestre, probablemente el Banco Central va a subir las tasas, que incluso una tasa de 6,25 sigue siendo una tasa expansiva porque está por debajo de la tasa natural, ¿no? Dicho eso, pasamos a hacer los últimos comentarios sobre el panorama fiscal. Vamos a hablar un poco de este tema y del diálogo social. Los números fiscales los números a abril vienen en línea con lo que estaba presupuestado para este año. El resultado del Gobierno Central BPS, el déficit está en 3,9% del producto. Esto es corregido de algunas partidas adelantadas que hay y corregido del Fideicomiso de la Seguridad Social. La meta para este año, como ven por aquí, es 4%. Y el cierre de abril fue 3,9, o sea que los números están bastante alineados. Tanto nosotros acá desde CPA como el Consejo Fiscal y como otros analistas habíamos alertado y veníamos preocupados por los riesgos de incumplimiento de la meta fiscal este año por shocks macroeconómicos que podían impactar en los números fiscales, ¿no? Por lo que se llaman los riesgos macrofiscales. Esto es por un PBI que venía creciendo menos en 2025, que iba a crecer menos en 2026 respecto a lo que estaba proyectado en la programación financiera del gobierno, y porque la inflación también iba a ser menos este año respecto a lo que estaba programado en los números fiscales, ¿no? Algunos de estos riesgos se han ido diluyendo y en ese sentido creemos que el riesgo de incumplimiento de las metas fiscales también se ha ido reduciendo, ¿tá? Y eso es básicamente por 3 razones, ¿no? Cuando el Banco Central publicó
los números, los cierres de las cuentas nacionales, ha ido publicando, digamos, los últimos cierres de cuentas nacionales. Revisó al alza el PBI nominal del 2024 y del 2023, entonces la base del PBI es más alta de la que todos pensábamos, y como los números fiscales, estos que están aquí, son pesos del déficit fiscal dividido un nominador del PBI, si ese nominador es más alto, entonces el déficit es más bajo, eso ayuda y es una parte importante de la ayuda. Por otro lado, lo que veíamos recién, nuestra estimación de crecimiento mejoró un poco, por este primer trimestre mejora lo esperado, y por otro lado, la inflación la hemos ido corrigiendo al alza, producto de la guerra y producto de este dólar más alto de lo que esperábamos. El deflactor implícito en el PIB también es más alto, porque la guerra ayuda en ese sentido. No es que la guerra sea una buena noticia, no es una buena noticia, pero en términos de inflación y en términos de los riesgos macrofiscales, licúa de alguna forma alguna de las variables fiscales. Entonces, acá hay como un conjunto de cosas que de alguna forma, todas juntas, entendemos que reducen los riesgos de incumplimiento fiscal. Esto no quiere decir que no pensemos que sigan habiendo de alguna forma riesgos y que sea un año desafiante. Creemos que sigue siendo un año desafiante. Vayamos un minuto para atrás. La programación fiscal se hizo con un crecimiento de 2,2 y nosotros estamos proyectando un crecimiento de 1,3. O sea, sigue habiendo una brecha importante, pero la brecha es menor de la que teníamos estimado antes. O sea, sigue siendo, en nuestro juicio, un año desafiante desde el punto de vista fiscal, y por eso entendemos que es una buena señal estos anuncios o estos adelantos de los lineamientos de la rendición de cuentas que hizo el Poder Ejecutivo el otro día en el marco del Consejo de Ministros, de que es o en principio sería una rendición de cuentas con gasto incremental cero. Gasto incremental cero respecto a lo que ya estaba decidido, ¿no? Acordémonos que en el presupuesto quinquenal ya había una planificación que incrementaba el gasto todos los años. Lo que se está decidiendo es que en la rendición de cuentas no hay más gasto respecto a lo que ya se había asignado en el presupuesto. Por eso son como muchas palabras justas. Es gasto incremental adicional respecto a lo que ya se estaba previendo, cero. ¿Ah? Lo que sí anunció el Poder Ejecutivo, y esto va enganchado con lo del diálogo social, es que algunas de las iniciativas del diálogo social, en particular el programa de fortalecimiento, de protección a la infancia para combatir la infantilización de la pobreza, va a ser incorporado en esta rendición de cuentas, y que ese programa tiene un costo en 2027 de 30 millones de dólares. Entonces, ¿cómo cierra esta historia de que es gasto incremental cero, pero hay 30 millones de dólares más de recursos? Y bueno, estos 30 millones de dólares hay que financiarlos con reasignaciones de otras unidades ejecutoras, ¿no? O sea, hay otras unidades ejecutoras que van a tener que reasignar partidas, ¿no? Y eso seguramente es parte de la discusión que hay, que tiene que darse adentro del Poder Ejecutivo. Eso es parte de lo que anunciaron el otro día el ministro Done y el director de OPP, Rodrigo Arim, que es parte de la negociación que hay en estas semanas entre las distintas unidades ejecutoras y la Contaduría General de la Nación, de cómo se están reasignando los rubros presupuestales. O sea, al final, la negociación de estos 30 millones de dólares y de este programa es con reasignación de partidas presupuestales dentro del presupuesto que ya estaba asignado para este año. Entonces, en principio, a nuestro juicio, es una buena señal que esta rendición de cuentas salga con gasto incremental cero, porque recordemos que en el marco de lo que veníamos analizando el año pasado, tenemos un programa fiscal que plantea toda esta convergencia fiscal para el quinquenio, que es una convergencia fiscal bastante desafiante. Es todo un programa fiscal nuevo en el marco de todo un plan quinquenal, una nueva regla fiscal que debuta este año. Este es el primer año de la nueva regla fiscal que se aprobó en el presupuesto quinquenal. Y nosotros veníamos diciendo que es muy importante que la nueva regla fiscal debute con cumplimiento, ¿no? No sería una buena señal que el primer año de la regla fiscal haya un incumplimiento, y que además es importante que el gobierno muestre señales de
de esfuerzo para tratar de cumplir la meta fiscal en el primer año de esta nueva regla fiscal. Entre otras cosas porque es importante defender esto que está acá, que es algo de lo que nosotros también poníamos en un comunicado que mandamos a todos ustedes cuando analizábamos un poco los riesgos y algunas de las preocupaciones derivadas del diálogo social, ¿no? Esto que está acá es una de los activos en materia de sostenibilidad fiscal que tiene Uruguay, ¿no? Uruguay ha logrado en los últimos años, y esto es mérito de muchas administraciones de gobierno, ha logrado una compresión del spread muy importante y esto es lo que nos permite financiarnos a costo muy bajo, ¿no? Nosotros comparábamos en el comunicado que emitimos el spread promedio que tenemos hoy versus el spread promedio que teníamos, por ejemplo, antes de la aprobación de la ley 20.130, que es en promedio unos 50 puntos más bajo, ¿no? Esos 50 puntos o medio punto de tasa, como quieran ponerlo, sobre el stock de deuda que tenemos hoy, supone a largo plazo un ahorro de 250 millones de dólares de intereses, ¿no? Y esto quiere decir que cualquier reversión del spread, ya sea por incumplimiento de las metas fiscales o por cualquier otra razón, una de las consecuencias que tiene directamente es un aumento de la factura que estamos pagando de intereses y eso nos quita espacio para hacer cualquier otra política fiscal, la que ustedes quieran, pueden elegir. Puede ser políticas sociales, puede ser programas de protección a la infancia, puede ser políticas de infraestructura, pero en el fondo ese es el valor de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Nos ahorramos intereses y lo podemos destinar a lo que nosotros querramos, ¿no? Esa es la importancia de la sostenibilidad fiscal, en definitiva, ¿no? Claro, es una cuenta que se paga en el largo plazo, ¿no? Cuando sube el spread, en el fondo esos 250, 270 millones de dólares que estimamos nosotros, es una cuenta que terminamos pagando cuando hacemos revolving de toda la deuda. Nosotros tenemos bonos hoy que vencen en 2055, ¿no? Entonces, es una cuenta que se paga realmente en el largo plazo. Pero en el fondo esa es la importancia porque es gastar en intereses de deuda o es gastar en políticas públicas, ¿no? O en políticas sociales o en políticas de infraestructura. Por eso la importancia de defender la sostenibilidad fiscal y de defender el spread, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la rendición de cuentas, estas novedades. Y respecto al diálogo social, nosotros ya enviamos un comunicado a todos ustedes hace unas semanas, pero tuvimos novedades también hace un par de semanas en el marco del almuerzo de ADM y algunas otras definiciones que el Poder Ejecutivo fue haciendo públicas. Este tema del diálogo social es un tema que generó bastante ruido, en parte por cómo se fue conociendo. Es un tema que generó preocupación en el mercado, en parte porque por la divulgación del documento y nosotros creemos por la falta de información que había en su momento. Luego el Poder Ejecutivo tomó control y fue definiendo cosas con mayor claridad, fue definiendo las prioridades y nosotros creemos que eso ayudó bastante a despejar incertidumbre. Hoy en día lo que tenemos arriba de la mesa es 2 recomendaciones que priorizó el Poder Ejecutivo. Con eso creemos que también dejó en claro que el tema de los cambios en el diseño del régimen previsional por ahora quedó apartado. Si bien hay una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, representado por el equipo económico, y las AFAPs, que está en marcha, no sería una prioridad a corto plazo. Veremos qué surge de esta mesa de trabajo, porque algunas modificaciones eventualmente al régimen podría haber, pero en principio no parece ser una de las prioridades del Poder Ejecutivo. Sí hay dos prioridades, que son las que adelantó el otro día el ministro en ADM, y al respecto nosotros queríamos compartir algo de información que
que estuvimos analizando. Son dos programas que van como en la punta etaria bien opuesta y que tienen valoraciones bastante distintas, ¿no? Este programa de protección a la infancia, que lo que busca, ahora vamos a mirar un poco más, es simplificar y unificar todo el esquema de prestaciones de protección a la infancia para combatir la pobreza infantil, que es un programa uno de los bloques que había sido anunciado como prioridad en el programa de gobierno. Y este tema de las jubilaciones y pensiones también había sido parte de los compromisos de campaña, ¿no? Sobre el primer tema, el tema de protección a la infancia, es un tema, digamos, que es una de las tres prioridades que definió el gobierno después que asumió. Las prioridades eran el crecimiento económico, la protección a la infancia y la seguridad, ¿no? Y de hecho, el otro día en el Consejo de Ministros, cuando hablaron de las prioridades para la rendición de cuentas, las prioridades presupuestales, lo único que está bloqueado o comprometido en términos de gasto es la infancia, la seguridad y situación de calle, ¿no? O sea, eso claramente es una de las prioridades importantes del gobierno. Una de las cosas que se criticó, y nosotros criticamos también al documento del diálogo social, a los 8 bloques de recomendaciones, es que el documento en sí mismo tenía muchas recomendaciones, pero poco análisis financiero sobre costos y financiamiento de las medidas, ¿no? Cuando uno va en realidad a todo el proceso de lo que fue el diálogo social, en este bloque de protección a la infancia hay muchos trabajos, muchas presentaciones y muchas discusiones con mucho respaldo y mucha investigación, ¿no? Hay muchos trabajos, de hecho este es uno de los temas más investigados probablemente de Uruguay. Hay muchos investigadores que han trabajado en el tema. El diálogo social en sí mismo no propuso algo concreto al Poder Ejecutivo, esta es la recomendación, este es el costo y este es el financiamiento, pero las recomendaciones que surgieron, hay muchos trabajos por detrás y hay muchas simulaciones y muchas investigaciones. ¿Qué es lo que está por detrás y por qué esto lo hemos analizado muchas veces acá y lo hemos puesto en blanco y negro, ¿no? Pero el problema que está detrás de esto y la razón por la cual es parte de las prioridades del gobierno es el problema de infantilización de la pobreza, ¿no? Las tasas de pobreza por tramos etarios, 29% de los niños de 0 a 5 años son pobres, 27% de los niños y adolescentes de 6 a 17 años son pobres, 6% de los adultos mayores de 65 años son pobres. La pobreza promedio no está puesta por acá, pero la pobreza monetaria en promedio es 16-17%, ¿no? Por eso se habla de infantilización de la pobreza, porque la incidencia de la pobreza en estos tramos etarios es mucho más alta. Entonces, parte del problema que tenemos en Uruguay es que el gasto público social está muy enfocado en estos tramos etarios y por eso tenemos este problema de sesgo de la pobreza hacia acá. Entonces, esta discusión en el diálogo social y esta propuesta lo que propone es fortalecer y unificar todo el sistema de transferencias. Hoy hay muchos programas de transferencias sociales a la infancia, pero que en realidad se han ido diseñando como en forma aluvional. Cada presupuesto y cada rendición de cuentas lo que hizo fue aumentar un poco las transferencias de un programa. Están solapados, están descentralizados, no necesariamente están bien focalizados y tienen problemas de exclusión. Hay gente que debería estar atendida y no está atendida, hay gente que está atendida y no debería estar atendida, y así sucesivamente. Entonces, acá lo que este programa propone es focalizar mejor, mejorar la cobertura, fortalecer las transferencias a los niños y las embarazadas de este tramo etario y sobre todo de los deciles 1 a 4, o sea, los más pobres. Pero claro, el problema de fondo hoy es que las transferencias la canasta básica alimentaria, o sea, la que define la línea de indigencia, son 6.000 y pico de pesos, y las transferencias promedio que reciben estos hogares son 3.000, o sea, que habría que duplicarlas, y si además queremos fortalecer al primer decil, habría que aumentarlas más todavía, o sea, que hay que aumentar bastante los montos. Entonces el costo financiero, eso es parte de lo que se discutió en el diálogo social, sería relevante.
Algunos investigadores, en particular Matías Brum, presentaba algún trabajo en el Diálogo Social que decía, bueno, nosotros podemos hacer uso y ventaja de lo que se llama el antibono demográfico. ¿Qué es el antibono demográfico? Que lamentablemente en este país, como cae mucho la tasa de natalidad, la cantidad de niños de 0 a 3 años son bastante menos que la cantidad de adolescentes de 18 años. Entonces nosotros tenemos personas beneficiarias que hoy están recibiendo asignaciones familiares, por ejemplo, o distintos programas, que al cumplir 18 años dejan de ser beneficiarios, y esos son muchos más de los niños que empiezan a ser beneficiarios. Por ejemplo, cada nueva cohorte, o sea, la cantidad de niños de 0 a 3 años que entran a un programa, no necesariamente pobres, pero la cantidad de niños que están naciendo de 0 a 3 años son 30.000, y la cantidad de adolescentes de este año, en este país de 18 años son 47.000. No son todos pobres, si miramos los pobres acá, que están en azul, tenemos más o menos 10.000 niños pobres de 0 a 3 años y tenemos entre 13 y 15.000 adolescentes de 18 años pobres, ¿no? Entonces, si pensamos que esos son los que tienen que ser beneficiarios de transferencias, cumplen 18 años, dejan de ser beneficiarios de las transferencias, y los de 0 a 3 años que reciben las transferencias son menos cantidad. Entonces, podemos hacer uso de ese antibono demográfico, sacamos 15.000 beneficiarios, metemos 10.000 beneficiarios. Eso reduce el costo financiero del programa y podemos reforzar la cantidad de dinero que le damos a los que entran y porque salen más personas de las que entran, ¿no? Eso es parte de alguna de las lógicas que se pueden usar para ir metiendo cohortes de a poco. Entonces, ¿cuál es la propuesta? No sabemos el diseño final porque el Poder Ejecutivo no lo comunicó. Sabemos que en principio son 30 millones de dólares para el 2027. Sabemos que se va a tomar parte de esta idea en el diseño porque se van a ir entrando cohortes adicionales desde el 2027 hasta el 2035. Sabemos que se va a tratar de mejorar la cobertura focalizando en niños de 0 a 3 años y en madres embarazadas. Y sabemos que el costo de la primera cohorte en 2027 es 30 millones de dólares. De ahí para adelante no sabemos más nada. Lo que estamos esperando es que el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas anuncie en definitiva cuánto va a ser el costo total del programa del 2027 hasta el 2035 y cuál es el efecto esperado en la pobreza. En el diálogo social se presentaron muchos trabajos. Algunos simulaban, por ejemplo, que un programa que busque eliminar la pobreza y la pobreza infantil podría costar 700 millones de dólares. Otros hablaban de un programa que con un costo de 1 punto del producto podría bajar la pobreza de 17 a 10% y la pobreza infantil de estos niveles a valores de 10, 12%. O sea, hay muchos trabajos atrás de esto, pero con distintos costos y distintos esquemas de transferencias. No conocemos cuál es el programa definitivo. Lo que sí podemos decir es que esto que el gobierno está intentando hacer, estos 30 millones de dólares no van a comprometer el cumplimiento del programa fiscal en 2027. Lo que no sabemos es qué viene para 2028 y 2029, y eso es lo que en principio es importante conocer para ver qué efectos tiene sobre las metas fiscales del 2028 y 2029, ¿no? Pero bueno, está claro que esos 30 millones de dólares no comprometen el programa fiscal y que probablemente un diseño razonable tampoco va a comprometer el programa fiscal del 2028 y 2029. Y además, dado este problema, este es un problema que además genera, no solamente es un problema, digamos, de justicia social, sino que es un problema de círculo vicioso, genera exclusión, genera gente que además no es calificable, no es empleable. Esta gente, muchos de estos niños después quedan fuera del sistema educativo, no son empleables a futuro. O sea, es un problema grave de exclusión, de círculos viciosos entre educación, seguridad. Es un problema que como sociedad algún día tenemos que solucionar. Hay que encontrarle la forma de financiamiento que sea consistente con la política fiscal. O sea, nosotros lo vemos en forma favorable, tenemos que conocer en definitiva el resto del programa y cómo cierra con las metas fiscales. La otra propuesta, la de las jubilaciones y pensiones y la de la causal de retiro anticipada, sí, esta nos genera más preocupaciones porque vemos que va a contramano de las presiones demográficas, ¿no? Acá la propuesta es
mantener la edad de retiro en 65 años, pero generar una causal de retiro anticipada de manera tal de que algunas personas tengan la posibilidad de retirarse a los 60 años sin generar una presión adicional sobre la sostenibilidad financiera del régimen. O sea que para que eso pase, el diseño no lo conocemos tampoco, pero básicamente la solución tiene que ser con una menor tasa de reemplazo. O sea, la gente que opte por jubilarse a los 60 años va a recibir una jubilación más baja, digamos, eso tiene que ser el diseño. El problema acá es que la ley 20.130, la aprobada en 2023, parte de lo que hizo fue mejorar la sostenibilidad financiera del régimen previsional, justamente postergando la edad de retiro a los 65 años, reconociendo una nueva realidad demográfica del Uruguay. Lo que pasa es que después hicimos el censo en 2023 y vimos una nueva realidad demográfica del Uruguay que es peor de la que todos veíamos antes. La ley 20.130 no incorporaba las nuevas proyecciones poblacionales del censo porque no las conocía. ¿Ah? Acá tenemos una comparación, por ejemplo, de las proyecciones poblacionales del 2013 del INE, que eran las que se conocían, y las proyecciones poblacionales que salen del censo. En 2013 el INE proyectaba 3.700.000 uruguayos para el 2050 y la revisión del censo proyecta 3.300.000 para el 2050 y 3 millones para el 2070. La tasa de natalidad es más baja y por eso la proyección de población es más baja. Ese es un problema mundial, no es un problema de Uruguay. Hace pocos días salió un artículo muy interesante en Financial Times que analiza desde el punto de vista más sociológico por qué la tasa de natalidad viene bajando en todo el mundo. Le echa la culpa a las pantallas, les digo si lo quieren ver. Pero analiza justamente el problema de la tasa de natalidad y la consecuencia que tiene sobre los sistemas de seguridad social a nivel global. Pero bueno, esto es lo que nos toca. Y hace pocos días, en marzo de este año en realidad, el BPS publicó sus nuevas proyecciones actuariales incorporando este escenario demográfico. Es algo que se divulgó poco de repente, pero básicamente lo que estas proyecciones muestran y lo que dice el informe del BPS en forma textual es que este nuevo escenario demográfico lo que implica es un aumento anual promedio de la asistencia financiera de 1,1% del producto entre 2060 y 2100. O sea que el sistema es un punto, el sistema jubilatorio es un punto del producto más deficitario de lo que era cuando se hizo la reforma jubilatoria del 2023. Y eso es porque la presión demográfica es mayor, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta idea de modificar la causal o de crear una causal de retiro anticipada va un poco a contramano de lo que nos está marcando la realidad demográfica. No estamos diciendo que tendríamos que estar pensando en otra reforma jubilatoria, pero en realidad lo que sí estamos diciendo es que las proyecciones demográficas del censo se comieron buena parte de las ganancias de sostenibilidad financiera que nos generó la reforma previsional del 2023. Es verdad que entre 2080 y 2100 esto se revierte un poco y se cierra la brecha entre las dos proyecciones, como ven ahí al final del gráfico, ¿no? Pero la realidad demográfica nos va corriendo, ¿no? Por eso nos parece que así como dijimos que la iniciativa de la protección a la infancia parece una buena cosa porque es algo que el país se debe y hay que encontrar una solución financiera sostenible, esta nos parece algo que va a contramano de la realidad, ¿no? Así que bueno, veremos, esto será parte de un proyecto de ley, no va en rendición de cuentas, va aparte, pero veremos un poco cómo se ata esto con el resto qué solución le encuentra el Poder Ejecutivo y qué propuesta termina saliendo de todo este tema. Pero no nos parece una buena medida, ¿no? Así que bueno, para cerrar la reunión de hoy, los comentarios finales eran más o menos lo que veníamos repasando. Tenemos arriba de la mesa en pocos días el proyecto de rendición de cuentas. Nos parece importante esta señal de que sea con gasto incremental cero, porque la realidad macroeconómica es bastante restrictiva.
si bien tenemos esta mejora del contexto macro por este buen primer trimestre, la realidad es que la proyección de crecimiento nuestra está un punto por debajo de lo que estaba marcado en la programación financiera. Por eso pensamos que el contexto macro es restrictivo desde el punto de vista fiscal, si bien se han reducido los riesgos de incumplimiento de las metas fiscales, sigue siendo un contexto restrictivo, ¿no? Así que bueno, por ahí van los comentarios. No sé si hay alguna pregunta por acá. ¿No tenés preguntas por ahí, Gaby? Bueno, ¿alguna pregunta por acá en el auditorio? ¿No? Cristina. Sí, para los que están online y no escucharon a Cristina, pregunta si las proyecciones de inflación incorporan una baja de combustibles en el segundo semestre. Sí, esa baja de las naftas de 7% que decíamos, sí, están incorporadas una baja de las naftas de 5 en julio y una baja chiquita hacia fin de año. Bueno, lo que pasa que como la especulación puede ser muy grande sobre qué conviene o no, estamos siguiendo la paramétrica, ¿no? La paramétrica nos marca eso, Cristina, y nos marca también que el gasoil debería subir un mes y después bajar. Entonces, ahí sí estamos especulando. La especulación es que subirlo para bajarlo no tiene sentido. Entonces, lo dejamos quieto. Estrictamente, en el caso de las naftas, uno podría especular también, o en el caso de los combustibles en general, qué haría el Poder Ejecutivo, qué es lo óptimo, dado las pérdidas que se acumularon al principio y en qué caso se recuperan. Lo que pasa que, como siempre, la paramétrica o los precios vienen rezagados, un mes por lo menos, las pérdidas que vos tuviste en marzo por subir un mes más tarde, las vas a recuperar después por bajar un mes más tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema... Hay un tema político también que, por lo que ocurrió en el último mes con el petróleo y con la caída del Brent, en realidad la paramétrica que fijó los precios de junio es el promedio de mayo, y los precios hoy, ya hace 5 o 10 días, tanto del petróleo, como el petróleo bajó de 108 a 98, tanto del petróleo como de la paramétrica, ya te marcan hoy que el promedio de junio, que va a ser el que se va a utilizar en julio, ya está por debajo del promedio de mayo, y sería complejo, me parece, que a finales de mes, con una paramétrica que te muestra que las naftas tienen que bajar y te adheriste 100% a la paramétrica, porque hoy el precio de la nafta está exactamente en el nivel que marca la paramétrica. Bueno, si bajó la paramétrica y me subiste todos los meses los combustibles y no me lo bajás, es complejo en cualquier escenario y bueno, en este también, ¿no? Sí, el único tema, ¿viste? En qué momento el gobierno decide volver a ajustes bimensuales, porque hoy estás como en un régimen excepcional respecto al decreto de que estás con ajustes mensuales, pero está. Por ahora estamos asumiendo que en escenario de guerra va siguiendo ajustes mensuales, ¿no? Pero está incorporado, sí. Sí, Pablo. No, yo quería preguntarte sobre las proyecciones de déficit de ustedes, porque vos las que están en el gráfico son las del gobierno. Son las metas. Sí, pero ¿cuáles son las de ustedes? Mirá, este año no estamos haciendo proyecciones de déficit, ¿no? Estamos asumiendo que este año hay algún riesgo de incumplimiento. Nosotros en marzo, te diría, o en febrero, estimábamos que había un riesgo de incumplimiento de medio punto, ¿tá? Ahora te diría que eso bajó bastante, tal vez un par de décimas. Y para el año que viene, para el año que viene y siguientes, te diría, ahí tenemos mucha incertidumbre, porque en estas metas que están acá, me fui. En estas metas, a partir del 2027, todas esas mejoras que vemos ahí, a razón de medio punto por año, ¿no? Tenemos una mejora acumulada de 1,5 puntos. Todas esas mejoras capitalizan el impuesto mínimo global y las mejoras de eficiencia de la DGI. Básicamente ese era el racional de la mejora fiscal del quinquenio, ¿no?
Y la verdad es que no hay ningún documento público y nosotros no tenemos información que tenga un buen breakdown sobre este es el fundamento, este es el fundamento de cada una de esas cosas, ¿no? Estamos a la espera de los datos a ver qué muestran en la realidad. Esa es lo que podemos decir, Pablo. El supuesto que está por detrás o sea, hay un número grueso de recaudación del impuesto mínimo global y de los nuevos impuestos. O sea, el 80% de recaudación de los nuevos impuestos era impuesto mínimo global, el resto era Temu y Capital Gains, ¿no? Y las mejoras de eficiencia, lo que se proponía el programa de recaudación de DGI era volver a los niveles de eficiencia prepandemia, ¿no? O sea, como que la idea era que había habido una especie de no sé si llamarle relajación o aumento de menores niveles de eficiencia y aumento de la evasión durante la pandemia o relajación de controles durante la pandemia, y el objetivo del programa a lo largo del quinquenio era volver a los niveles de evasión prepandemia. Esos eran los objetivos del programa, pero no conocemos documentos detallados de qué es lo que hay por detrás de eso, ¿no? Son los titulares. Entonces, No, hay una cosa más, digo. En la medida que también supone tasas de crecimiento, la programación fiscal también supuso que la mejora estaba anclada en tasas de crecimiento en el eje del 2,5% de acá a 2029, es posible que en un escenario de menor crecimiento el cumplimiento de estas metas fiscales requiera de una política fiscal activa que básicamente implique moderar la ejecución de gasto, así como lo estamos observando en 2026. O sea, ahí, en todo caso, nuestra proyección o nuestra visión es muy condicional a las decisiones que en su momento tome el gobierno respecto a la ejecución del gasto, respecto a la presión por el ciclo electoral, que eso también es importante. O sea, tenemos medio punto de mejora prevista. Esto lo hemos conversado en septiembre, en la reunión de septiembre, cuando analizamos la proyección del presupuesto. Obviamente, seguimos pensando que es un escenario muy desafiante reducir el déficit fiscal en 3 años, en un contexto en que cada año que pasa las perspectivas de crecimiento de que el promedio sea 2,5 son menos probables, y obviamente eso requiere mayor disciplina en la ejecución del gasto. Ello no quita que no termine ocurriendo y que vía mayor disciplina se terminen cumpliendo las proyecciones de gasto, las proyecciones fiscales. También es cierto que hay desvíos y desvíos, ¿no? O sea, no es lo mismo un desvío fiscal de 2, 3, 4 décimas que en 2029 terminemos con un déficit fiscal similar al similar al 2026, que es similar al 2025 y al 2024. Además, Pablo, para que se cumplan así toda esta mejora fiscal, deberíamos estar recaudando más por las mejoras de eficiencia de la DGI y por el impuesto mínimo global, porque difícilmente todas las rendiciones de cuenta de acá hasta el final del gobierno sean gasto cero. Es probabilidad muy baja. Más teniendo en cuenta que el ciclo electoral va a ocurrir, esa es la norma histórica, ¿no? O sea, podrá ser más fuerte o menos fuerte, pero eso va a ocurrir. Una pregunta que nos llega por Zoom dice: si el BCU sube la tasa de interés una vez terminada la guerra, ¿no hay un riesgo de apreciación del peso? Y nos pregunta cómo ven al Banco Central ante este dilema. Bueno, sí, de hecho sí. En parte por eso, tal vez medio tímidamente, pero el dólar a 39.50 recoge algo de eso. Nosotros justamente estamos diciendo que los riesgos están sesgados a la baja porque nosotros tenemos incorporado
ese aumento de la TPM, ¿no? Si no tuviéramos incorporado eso, estaríamos trabajando tal vez con un dólar algo más alto y con inflación un poco más alta, ¿no? O sea, parte de nuestro equilibrio incorpora ese aumento de la TPM y un eventual conflicto que se va diluyendo. No vemos un conflicto que se arregle, no nos imaginamos que se firme la paz y que el estrecho de Hormuz se libere así nomás, pero sí nos imaginamos un conflicto que se vaya diluyendo de a poco. Pero en el fondo, esto tiene incorporado esos dos supuestos, ¿no? Un conflicto que se diluye, una TPM que sube. Sí, y una cosa, ¿no? Lo que estamos asumiendo en cuanto a la TPM, como mostrábamos en la proyección de tasa de interés, no es una posición excesivamente dura del Banco Central, porque, como comentaba Alfonso, en el segundo semestre vamos a transitar con una tasa de inflación en 4,5, alguna décima incluso por encima, más allá de que sea transitorio. Las expectativas están en 4,5 y la actividad tímidamente comienza a recuperarse. Eso uno podría pensar, ok, la tasa de interés debería converger hacia el nivel neutral. El nivel neutral es 7,1, quizá alguna décima menos, pero es 7, en el eje del 7. Hoy estamos en 5,75 y hoy en realidad estamos anclados el nivel actual de tasa, como decía Alfonso, viene de la reacción en el primer trimestre a la debilidad del dólar. No estamos viendo o no prevemos que el Banco Central se vaya a 7 justamente porque va a estar balanceando estos riesgos sobre el tipo de cambio y eventualmente sobre la inflación en la medida en que se disipa el riesgo del conflicto. Bueno, lo dejamos por ahí, que ya estamos pasados unos minutos. Los que están acá, si tienen alguna pregunta, nos quedamos charlando. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos después del Mundial. ¿Ah?